mi canal, mi nombre es Florencia, también pueden decirme Flori, y hoy vamos a estar dándole un poco de amor a unos faroles que encontré en la calle y un cambio de look a un tapete bastante simplón. Resulta que en Barcelona, donde actualmente vivo, hay días predeterminados a donde se tiran objetos, muebles, cosas de decoración que tal vez no están en su estado óptimo, pero con un poco de pintura e imaginación pueden quedar como nuevos. Este es el caso de estos faroles que los encontramos en la calle y que les vamos a estar pintando para darle una segunda vida. Así que acompáñenme y vamos a verlos. Arrancamos con el voiceover. Bueno, lo primero que hice fue sacarle los vidrios porque estaban súper sucios y había que limpiarlos, y además así me fue más fácil trabajar en los fanales. Había partes a donde tenían óxido y la pintura directamente se había como saltado. Lo que opté por hacer fue agarrar un cúter y pasarle por esas zonas. Como estaba bastante sobresalida la pintura, pasándole y raspándole un poco salía sin ningún tipo de dificultad. Eso fue para sacar las partes de pintura que estaban más desprendidas. Después, como noté que las partes oxidadas tenían como una textura y me pareció que a la hora de pintar eso se iba a notar, opté por lijarlas con una lija 120, que es súper finita, tratando de emparejar toda la zona para que quede algo liso. Esa fue la mayor dificultad que tuve, el raspar un poco y lijar un poco. Después, directamente, le pasé un trapo húmedo para sacar el polvillo que habíamos hecho, una toallita de papel para secar la zona y directamente a pintar. Antes de pintar, lo que sí noté es que estos fanales tenían como unas solapitas que sostienen los vidrios, separarlas un poco del marco, así la pintura, sobre todo porque es en spray, podía entrar mejor a esos recovecos. Les pido perdón que se ve mi cabeza, pero pensé que en ese momento era el ángulo correcto y no me di cuenta que estaba total y completamente en el medio de la toma. Genial. Preparada la zona para pintar, que lo que yo hice fue en mi balcón, agarré una caja de cartón, la puse en el fondo, le puse adelante el fanal y toda la pintura en spray que podía llegar a salpicar caí en la caja, por lo cual la verdad es que este proyecto no hice ningún tipo de suciedad, de enchastre, es súper fácil de hacer. Me decidí por una pintura en spray negra, color mate, porque era lo que más me gustaba y lo que más iba a pegar después con el resto de la decoración del balcón. La pintura la apliqué en toquecitos porque me pareció que así tenía mejor control y mejor dirección a donde yo quería que la pintura cubra. Los dejé secar entre mano y mano y solamente me tomó 2 manos para que quedara súper cubierto y parejo la pintura. Una vez secos, le volví a colocar los vidrios y directamente listos para usar. Y así quedaron. Me encanta la verdad la luz que dan cuando uno le pone una vela, cómo rebota y el tipo de ambiente que genera. A otro le puse unas lucecitas
de tipo de Navidad y me encanta siempre el efecto que dan. Y el segundo proyecto es este tapete que no tenía ningún tipo de diseño, ni dibujo, ni originalidad de nada. Y hace poco había visto un tutorial en el canal de Lone Fox, que si quieren les dejo el link abajo en la cajita. Y la verdad que había quedado maravillada, porque tiene un diseño geométrico y va un montón con lo que es mi estética y lo que a mí me gusta. Entonces, para hacer el tapete lo que hay que hacer es buscar la mitad del ancho y buscar la mitad de alto y ahí marcar con un pedacito de cinta. Puede ser del ancho que quieran. Después lo que hice fue cortar un cuadradito de esa cinta que me iba a servir como espaciador para ver a dónde ponía el resto de las cintas y procurando siempre dejar ese mismo espacio para que quede todo bien espaciado y todo proporcionalmente distanciado. Y lo que básicamente hay que hacer es una L alrededor de la primera cinta que pusimos y después es seguir haciendo ese tipo de diseños, esas L's, procurando espaciarlo con la misma cinta que habíamos dejado para que todo quede proporcionalmente distanciado. El diseño es bastante simple, pero bueno, al principio medio que me confundí, por eso después lo continué, volví a ver el video y entendí mejor cómo se hacía. Y así se repite una y otra vez este tipo de patrón de L hasta que cubrimos todo el tapete. Va a haber una parte del tapete a donde no se va a poder hacer más esa L y directamente van a quedar líneas en paralelo, pero es parte del diseño y queda lindo igual. De vuelta volvemos al seteo para pintar y no dañar las paredes en el balcón. Y con toquecitos cortos vamos cubriendo toda la zona viendo que quede la pintura pareja. Y listo, lo dejamos secar y a disfrutar. Hace un mes que aproximadamente lo hice, lo sigo usando de tapete todos los días y la verdad que la pintura ni se movió ni se gastó y el diseño quedó total y completamente igual. Espero que les haya gustado y que puedan ver que hay cosas que tal vez no están en su estado óptimo, pero con un poco de pintura y un poco de imaginación pueden encajar completamente en un nuevo espacio y darles una segunda vida. Así que pónganme en los comentarios de qué color tal vez hubieran pintado los faroles y si les gustó denle like y suscríbanse.